Serie Cristianos en Búsqueda. Ciclo tercero. Descubrimiento del Evangelio. Capítulo número 10. Fin del ciclo. Este Jesús tenía cosas raras. No debe haber sido fácil seguirlo, ser de sus discípulos, entenderlo. Uno puede imaginarse a los apóstoles comentando entre ellos desconcertados. Dime, Tomás, ¿tú entiendes algo? ¿Qué estamos haciendo en esta barca? Yo tampoco lo sé, Andrés. Solo sé que el maestro de pronto nos sacó de tierra, nos metió en la barca y nos mandó embarcarnos y remar. Pero tú lo entiendes al maestro. ¿Qué le pasó de pronto? Si todo estaba yendo tan bien allá en la orilla, una multitud inmensa reunida para verlo y oírlo predicar. Pasan las horas, se hace tarde. Nosotros le decimos, maestro, la gente debe tener hambre. Entonces él, compadecido, va y hace ese prodigio portentoso. Oh, sí, tú lo has dicho. Portentoso. Cómo multiplicó los panes y los peces. Cómo dio de comer a todos hasta saciarse. ¿Viste cómo estaba la gente? Cómo exclamaban, ¡milagro! ¡Milagro! Cómo le gritaban, ¡tú eres el más grande de todos los profetas! Más, le gritaban, ¡Mesías! ¡Eres el Mesías! ¡Eres el Hijo de Dios! Ya estaban todos por arrojarse a sus pies para adorarlo, dispuestos a seguirlo a cualquier parte. Ya muchos decían, ¡hagámosle rey! Sí, Juan los oyó. ¡Jesús Rey!, decían. Con este de rey siempre tendremos pan. Y él, en ese momento, cuando ya tiene a toda la masa con él, ¿qué hace? La despide, la aparta, los echa a todos y adiós, se larga, se va. A la fuerza nos obliga a meternos en la barca y partir. Sí, has dicho bien, nos obligan, porque nosotros no nos queríamos ir. Es que era absurdo irse en ese momento. Reunirlos, fascinarlos, para después desaparecer así, de golpe. ¿Quién lo entiende a Jesús? Siempre nos hace lo mismo. Hace el milagro y se va. La multitud lo sigue. Los enfermos se arrojan a sus pies. Él se apiada de ellos y los cura. Y cuando todos lo aclaman, Mesías, eres el Mesías, nuestro Salvador. Cuando la multitud entera vibra deslumbrada por el milagro, él, ¿qué hace? Les dice a los jurados que no se lo cuenten a nadie, que esto no se sepa, que nadie lo sepa. Hace el milagro delante de todo el mundo y después les dice que no se lo cuenten a nadie. Y se larga, dejando a todos intrigados y desconcertados. Y con aquel leproso en Galilea, se compadece de él, lo libra de su lepra. Y cuando el hombre de rodillas se abraza a él, lo adora, le dice que quiere seguirlo a donde sea, él se le zafa, lo aparta con rudeza de un empellón, le ordena, no se lo digas a nadie, y lo deja ahí, despistado, atónito. Se pasa repitiendo constantemente que no se sepa, que no se hable. Se muestra y se oculta. Se acerca y se aleja. Se hace ver en todo su poder e inmediatamente se esconde. Primero atrae a la multitud y después aparta a los que habían sido atraídos. ¿Por qué obra así? ¿Quién lo entiende? ¿Y nosotros lo entendemos? Leamos el episodio de la multiplicación de los panes en Marcos 6, pero completo, hasta el extraño desenlace, del 30 al 46. Podemos complementarlo con otros pasajes aludidos en el diálogo y que están indicados en el folleto guía. Y bien, ¿cómo explicamos esta extraña actitud de Jesús? Me abrí paso entre cajas, fardos, atados de ropa. Casi pensé si no me habría equivocado de puerta. Aquello, más que la casa parroquial, parecía un enorme almacén, un depósito. ¿Y los fideos? ¿Dónde me metieron los fideos? Yo estoy seguro que los del Buen Socorro mandaron fideos. Perdón, el párroco, el padre Ramón. Sí, soy yo.
¿Y tú? Ah, ya sé quién eres tú. El padre Juan, el nuevo padre. Bienvenido, hombre, bienvenido. La falta que me hacías, yo solo ya no doy abasto. Hay tanto que hacer aquí, tanto. Me figuro, usted solo para una parroquia tan grande, tanta gente a quien llevarle el Evangelio. Llevarles el Evangelio. ¿Cuándo, hijo? ¿Cuándo? Aquí hay cosas más urgentes en que pensar. Aquí me tienes a mí, al cura párroco. ¿Haciendo qué? Ya lo ves. Contabilizando cajas de alimentos para el reparto del domingo. ¿El reparto? ¿Reparto de alimentos? Aquí todos los domingos después de la misa distribuimos alimentos. ¿Cómo? ¿Después de la misa? Pero entonces, ¿aquí la gente viene a la misa por la misa o viene por el reparto? Bueno, supongo que por las dos cosas. Pero, perdone, ¿no le parece que mezclar la misa con...? Sí, ya sé que no es lo ideal, pero ¿qué quieres? Es la necesidad que tiene cara de hereje. ¿Cuándo hago el reparto, si no? ¿En qué otro momento los tengo a todos reunidos? ¿O quieres que les lleve los alimentos a uno por uno a su casa? No acabaría más. Con que aquí la iglesia hace reparto de alimentos. Y en la misa. Y menos mal que, gracias a Dios y a la obra del Buen Socorro, alimentos no faltan, ¿eh? Leche en polvo, norteamericana, muy buena. Y harina, y azúcar, y fideos. Pero organizar esos repartos lleva un tiempo. Es un trabajo. Y eso no es todo, ¿eh? Suma a eso la atención de la policlínica. Ah, también hay policlínica. Era una necesidad, un reclamo en el barrio. Ya la vas a ver. La hice a pulmón. La levanté a fuerza de donaciones y colectas, pero no te figuras el tiempo que lleva conseguir que te vengan médicos y enfermeras cobrando poco o nada. Y medicamentos gratis de los laboratorios. Y que los repartos de ropa. Y que fulano no tiene dónde vivir y te viene a pedir que le consigas unos ladrillos para hacerse la casita. Y tú que a ver de dónde le sacas unos ladrillos y que... Padre, usted que conoce tanta gente, que a ver si me consigue algún empleíto, que estoy sin trabajo y en casa ya no tenemos que comer. Y aquí para todo está el cura. Prepárate. El cura aquí tiene que ser proveedor gratis, y enfermero, y agencia de colocaciones. Yo pensaba que el cura estaba para otra cosa. ¿Para otra cosa más todavía? ¡Ja! ¿Te parece poco? Pero dígame, padre, ¿y los laicos? ¿No sería más lógico que los laicos se ocuparan de todo esto para que así el cura pueda dedicarse a... Los laicos. ¿Qué laicos? Aquí lo que hay es una masa inmensa de gente necesitada y nada más. Sí, te pueden hacer de voluntarios para cargar cajones o para envolver paquetes, pero más que eso... Sí, pero usted perdone, padre, pero ¿no le parece que los curas estamos para otra cosa? Para que la palabra de Cristo llegue a los hombres. Sí, tienes razón, ya lo sé. ¿Pero qué quieres que haga aquí? Aquí te piden obras, no palabras. Vine aquí y me encontré con este barrio, que ya estás viendo lo que es. Sí, mucha pobreza. Aquí hay hambre, ¿sabes? Hambre de veras. No se puede predicar el evangelio a gente que tiene el estómago vacío. Jesús, ¿qué hacía ante una multitud hambrienta? Lo que había que hacer. Multiplicaba los panes, les daba de comer. Sí, en eso tiene usted razón. La policlínica. Jesús, ¿qué hacía con los enfermos? Los curaba, ¿no? Se apiadaba y los curaba. Porque al que está enfermo, primero hay que curarlo. ¿Cómo va a poder escuchar y entender la palabra si primero no se lo libra de su enfermedad? Y aquí en este barrio miserable, la enfermedad pulula. Sí, yo también me digo muchas veces... Bueno, muchas veces no, mentira. Las pocas veces que tengo un minuto para pensar, me digo, ¿y el anuncio del evangelio? ¿Para cuándo? Pero, ¿y qué puedo hacer? La gente vive acosada por la pobreza. Te viene desesperada y te pide y te ruega. Padre, se lo pido por Dios. A ellos no les importa el evangelio.
Ellos necesitan que les resuelva su problema inmediato, urgente. Y vaya si hay aquí problemas inmediatos, urgentes. Han pasado 2 años desde aquel día de mi llegada. Y en esos 2 años, a mí también me ha atrapado el engranaje. Esto es un desfile permanente de manos tendidas. Es la necesidad con su cara de hereje, golpeando constantemente a mi puerta. Padre Juan, dice mi mamá si no tendrá por ahí en el depósito alguna frazadita vieja que le pueda regalar. Una frazadita... A ver, déjame ver. Aunque esté un poco rota, es lo mismo. Y pregunta también cuándo le puede traer a bautizar al crío. Vea, Padre Juan, el domingo no le pude venir a misa porque tenía al mayorcito con angina. Y entonces me quedé sin leche en polvo. Usted que es tan bueno, ¿no le quedaría una pizquita, aunque sea? Padre Juan, mire lo que me pasa. Me quedé sin trabajo otra vez y estoy sin un cobre. Padre Juan, a lo largo de estos 2 años me he convertido en una máquina, en una fábrica de hacer favores. Me pregunto, ¿eso es liberar? ¿Jesús vino para eso? Y esas misas de los domingos, esas misas con reparto a la salida. ¡Cuánta gente! Cada vez viene más gente. Alcanzarán los paquetes para todos. ¿Quién pudiera multiplicar los panes como Jesús? Oye, Juan, tú dices la misa hoy, pero no te olvides. El sermón bien cortito. Mira que aquí la gente no aguanta. Claro, ¿cómo va a aguantar? Si oyen la misa pensando en el reparto. Si antes de terminar la misa ya salen todos corriendo a ponerse en la cola, de miedo a quedarse sin su paquete. Todos dóciles, en fila, como ganado, a tender la mano, a recibir su paquete. Oh, pero dígame, Padre Ramón, yo sé que todo esto usted lo hace con la mejor voluntad, pero pensemos un poco. ¿Qué es lo que estamos haciendo con toda esta gente? La estamos masificando. No la estamos llevando a pensar, a ser más conscientes, más personas. Nunca vamos a tener aquí un momento de reflexión, nunca una pausa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Además, como quiera que sea, tienen fe, vienen a misa, muchos comulgan. ¿Qué más? ¿Pero acaso saben el significado de esa comunión que reciben? Para ellos la comunión es una magia y nada más. Es como otro paquete que les cae del cielo. Estamos masificando a la gente, la estamos masificando. Oye, Juan, no te olvides. Cuando la multitud estaba hambrienta, ¿qué hizo Jesús? Lo que había que hacer, lo primero. Les dio de comer. ¿Y eso no era masificar también? Sí, tal vez. Pero después, de golpe, Jesús cortó la cosa, echó a la gente y se marchó, abruptamente. ¿Nunca pensó usted en eso? ¿Por qué habrá hecho eso Jesús? Vaya uno a saber. ¿Será que estaba muy cansado? Y sigue el desfile, constante, incesante. Padre Juan, por caridad. Padre Juan, ¿no tendría...? Padre Juan, por favor, hágame el bien. Y el Padre Juan hace el favor. Y el Padre Juan tiene. Y si no tiene, va, corre y busca. Y entonces... Dios lo bendiga, Padre Juan. Dios se lo pague, Padre Juan. Si no fuera por usted, Padre Juan. Usted es un santo, Padre Juan.
Y llega la noche y me siento como debía sentirse Jesús, asediado, tironeado por la gente que tenía hambre y le pedía de comer, que estaba enferma y le pedía que lo curara. Yo siento que el Evangelio es otra cosa, que tengo algo que darle a la gente, algo importante, algo que no es leche en polvo, ni frazadas, ni medicamentos, pero que también lo necesitan para su vida. Pero para eso aquí nunca se encuentra el tiempo, el momento. ¿Qué fue ese cortar? ¿Qué fue ese romper de Jesús aquella vez? Pero nosotros sí podemos hacerlo. Podemos cortar, parar por un momento el relato del Padre Juan y pensar. Releamos el Evangelio. Volvamos a pensar en esa extraña actitud de Jesús. Y preguntémonos, ¿qué respuesta sugiere Jesús al problema del Padre Juan? Un problema que de una u otra manera a muchos de nosotros se nos plantea en nuestra acción. ¿Qué nos está sugiriendo esa actitud de Jesús para una acción auténticamente liberadora, concientizadora, para evangelizar? Y ahora veamos cómo el Padre Juan leyó y tradujo el Evangelio. No fue un impulso, un arrebato. Lo pensé bien. Aquel viernes, el párroco había tenido que salir para una de sus tantas gestiones. Yo quedé solo en la parroquia. Y era el día que tenía que venir el camión del Buen Socorro con los alimentos para el reparto. Buenas tardes, padre. ¿Me abre el portón para empezar a descargar? No, mire, esta semana nosotros no hemos pedido nada. ¿Pero cómo? ¿Y este envío? No sé, debe ser un error. Debe ser para otra parroquia. Sí, mire, mejor que esta semana no nos deje nada. No me fue fácil. En algunas casas esa semana se iba a sentir de veras la falta del paquete. Pero sentí que solo así podía llegar lo otro. Bueno, por fin conseguí arreglar ese problema en el municipio. Pero me he pasado la tarde de oficina en oficina. Y ahora todavía preparar el reparto para el domingo. Llegó lo del Buen Socorro, ¿verdad? No vino. ¿Cómo? ¿Que no vino? No puede ser. Ellos no fallan nunca. Sí vino. Pero yo no se lo recibí. ¿Que tú no se lo...? ¿Y por qué? ¡Qué disparate! ¿Y ahora qué hacemos para el domingo cuando venga la gente? ¿Qué le repartimos? Estamos sin nada para darle. ¿Sin nada? ¿No tenemos nada? ¿No tenemos algo que todo hombre necesita también? Lo que Jesús vino a traer, su palabra, su respuesta liberadora. Sí, pero con eso no comen. Y si comen, pero no tienen eso, ¿son realmente hombres? No solo de pan vive el hombre. ¿Pero qué hacemos el domingo cuando venga la gente? No se preocupe. Yo soy el responsable. Yo haré frente a la situación. La iglesia
iglesia llena como todos los domingos. El evangelio de aquel día era la multiplicación de los panes y los peces. Los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. Palabra de Dios. No, siga leyendo, don Alfonso. Pero aquí termina, padre. No termina. Siga un poco más. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a subirse a la barca e ir hacia adelante, hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ella, se fue al monte a orar. Hasta ahí, gracias. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Hermanos, ¿vieron? Jesús hace el milagro de dar de comer a la gente y después se va. Jesús con sus milagros cura, alimenta, libera, pero después se aleja. ¿Por qué? ¿Nunca se han preguntado por qué Jesús hacía esto? ¿No habrá sido para hacer pensar a la gente? ¿Para que la gente no se quedara solo en el milagro? ¿Para hacerla reflexionar en el sentido profundo de lo que había pasado allí? ¿Para que en aquello vieran algo más que un milagro? Para que descubrieran el significado de ese milagro, el sentido de esa liberación. Jesús no quería convertirse en un mago, en un curar todo, en una fábrica de favores. No quería que la gente se quedara fascinada gritando ¡Milagro, Mesías!, sino que pensara con su propia cabeza, que se pusiera a hacerse preguntas, a pensar ¿qué significa esto? ¿Qué signo? ¿Qué señal hay aquí? Porque, hermanos, no hay una verdadera liberación del hombre sin una toma de conciencia. Cualquier liberación se convierte otra vez en esclavitud si no hay un espacio para la reflexión personal, para la participación consciente. Ven, como nosotros aquí. El sermón tiene que ser siempre cortito. Nunca hay tiempo para la reflexión. Todos estamos deprisa para salir corriendo a recibir el paquete de alimentos. Bueno, hoy tenemos más tiempo. Hoy no hay prisa. Porque hoy no va a haber reparto. ¿Cómo que no hay reparto? Sí, yo tengo la culpa. Yo despedí al camión del Buen Socorro. Y me costó. Sí, ya sé que en algunos hogares esta semana se va a echar de menos. Pero tenía que hacerlo. No para hacerles un mal, sino porque los quiero mucho a ustedes. Los quiero como hermanos. Sí, hoy no hay reparto. Así que el que haya venido solo por el reparto, se puede ir. Y ese irse le va a hacer bien, porque va a tomar conciencia, se va a dar cuenta de por qué venía a misa. Obligado, a la fuerza, sin desear venir. Y el que haya venido por algo más, bueno, hoy podremos pensar, empezar a buscar juntos qué es ese algo más. Muchos se levantaron y se fueron, posiblemente diciendo pestes contra ese cura loco que los había dejado sin reparto. Pero muchos se quedaron y me esperaron al final. Nos la hizo fea, padre. Nos dejó sin el reparto. A mí al principio me dio una rabia bárbara. A todos nos dio rabia. Pero pensándolo,
¿Quién sabe si no hizo bien? Sí, quién sabe. Y no es que uno no precise el paquete, pero uno se ponía así en la fila mecánicamente a recoger su paquete. Y ahora con esto me puse a pensar en cosas que nunca había pensado. Quisiéramos hablar de todo esto con usted y con el padre Ramón también. Podríamos entrar y conversar un rato. Claro, claro, pase. Y a lo largo de aquella conversación empezaron a surgir las preguntas. Por primera vez las preguntas, los porqués. Yo antes nunca me había puesto a pensar en eso, pero con lo de hoy, yo digo, ¿por qué tienen que ser ustedes, los curas, los que se ocupen de todo aquí? Los que se ocupen del reparto. ¿Por qué ustedes y no nosotros? ¿Y el reparto? ¿Por qué tiene que ser después de la misa? ¿Y por qué solo para los que vienen a misa? Bueno, pues porque para todo el barrio no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Dígame, padre, esos paquetes, ¿de dónde vienen? ¿Son un regalo? ¿Regalo de quién? ¿Por qué para comer tenemos que depender de esto como una limosna? ¿Por qué en este barrio no hay trabajo para todos y pan para todos? Empezaban a surgir las preguntas que abren la conciencia, las preguntas que liberan, las preguntas que abren el camino a la palabra, al anuncio del Evangelio. ¿Es que Dios ha hecho el mundo así? ¿Un mundo con algunos que dan y otros que tenemos que andar pidiendo? ¿Y entonces Jesús? ¿A qué vino Jesús? Escuchen, ¿no quieren que nos empecemos a reunir de vez en cuando y a conversar de todo esto tranquilos? A pensar